Bien, hola segundo medio, ¿cómo están? Les habla de nuevo la profesora Catalina. Esta vez para que revisemos la guía que les mandé el martes sobre Gracia y el forastero. Así que vamos a comenzar. Vamos entonces con la primera pregunta. Dice, relata el episodio de los Romero en casa de don Roberto y Matilde. Bueno, don Roberto es el jefe del papá de Gabriel, ¿cierto? Y ese día Gabriel pensaba ir a ver a Gracia y no pudo porque su papá le pidió que lo acompañara al fondo de don Roberto. Entonces Gabriel se sintió muy frustrado, ¿verdad? Y lo acompañó igual, pero como con mala voluntad, molesto. Y cuando llegan donde don Roberto, finalmente hacen lo que tienen que hacer y después almuerzan, ¿cierto? A todo esto Gabriel siempre se siente molesto, está molesto con el papá, le dice pesadeces, se da cuenta de que don Roberto tampoco no lo toma mucho en cuenta, que tiene una actitud bastante de indiferencia con él y eso hace sentir mal a Gabriel. Luego en el almuerzo eh, también es un momento incómodo, tenso, se comportan los dos, tanto Gabriel como su papá, de manera torpe. Y en esto, Matilde, la esposa de don Roberto, le pregunta a Gabriel que qué hace, que estudia, y cuando el papá le responde, siente que la mamá, perdón, que Matilde no toma mucho en cuenta esta respuesta. Entonces eso hace que Gabriel se sienta molesto, porque además después de hacer esa pregunta como por hacerla simplemente, sin esperar como si él está interesado de verdad en esa respuesta, Roberto y Matilde se ponen a conversar entre ellos sin tomar en cuenta a sus invitados. Y eso molesta mucho a Gabriel y siente angustia, rabia, derrota, son como los, los sentimientos que él manifiesta. Y que en el fondo esta situación es como una muestra, ¿cierto?, del clasismo que hay entre Roberto, que es como el dueño del fondo, ¿verdad? Con una situación económica mejor posicionada, con los Romero que se ha dejado ver que son de una clase media baja, que tienen una casa fea, que no cuentan, ¿cierto?, con los recursos que cuentan Roberto y Matilde. Entonces ahí se habla un poco del clasismo. Bien, la segunda pregunta dice, ¿qué ocurre con el anillo de compromiso de Gracia? Bueno, Gracia estaba comprometida con Max, ¿cierto? Y Gracia le pide a Gabriel que la acompañe a la playa, a las rocas, a, para deshacerse del anillo. Entonces ellos van y lo hace, tira el anillo y lo deja por ahí y se van. Pero a los días después, ¿cierto? O al día después, Gracia le pide de nuevo a Gabriel que le ayude a buscarlo porque su papá se enojó con ella al darse cuenta de que no lo tenía y le pidió entonces que por favor tenía que recuperarlo. Y esto hizo sentir muy mal a Gabriel, ¿cierto? Se molestó, pero igual fue y encontró el anillo. Entonces cuando encontró el anillo se lo quiere devolver a Gracia, enojado, molesto, le dice que se lo ponga y Gracia nuevamente tira el anillo a las rocas. Y con eso se da como por firmado eh, que ya no está interesada en Max y que quien le interesa es Gabriel, ¿cierto? Ese es el símbolo de ese episodio. La tercera pregunta dice, ¿quién era Gautier? Explica la importancia que la casa de esta persona tiene para los protagonistas. Gautier era una persona adinerada de Castuera y, y tenía una casa, ¿cierto? Una casa grande, bonita, que estaba sola porque Gautier, como era adinerado y tenía otros negocios, andaba de viaje en Europa. Entonces la casa estaba sola. Y la importancia que tiene esta casa que es como un lugar de encuentro para los protagonistas. Es el lugar donde ellos por primera vez pueden estar realmente solos en un espacio de intimidad. Entonces es como el refugio, el lugar de encuentro de los dos. Esa es la importancia que tiene la casa. La 4 dice, ¿quién era Max y qué sentimientos provocaba en Gabriel? Bueno, Max era el prometido de Gracia
era un militar, igual que el papá de Gracia, y, y Gracia no lo quería, ¿cierto? Estaba con él porque prácticamente el papá había arreglado ese noviazgo. Y en Gabriel provoca, por supuesto, mucho rechazo porque son muy distintos. Entonces, Gabriel lo rechaza obviamente por ser el prometido de Gracia, pero también lo rechaza porque Max representa como la fuerza, la violencia, y para Gabriel hay otras cosas que son más importantes como el desarrollo del pensamiento, que eso es lo que vamos a ver ahora, en la quinta pregunta que dice caracteriza psicológicamente a Max y explica las diferencias de personalidad que tienen con Gabriel. Entonces, ¿qué diferencias podemos encontrar? Bueno, Max es como, tiene un tono violento, es violento de hecho, ¿cierto? Porque le pega a Gabriel, eh, tiene aires de superioridad porque se cree casi el dueño de Gracia y y no toma en cuenta los sentimientos de ella, entonces también es muy machista, ¿cierto? Que se cree el dueño de Gracia, y tiene como estos aires de superioridad y de que es propio como del militar que aparece en esta novela, ¿cierto? Como el papá de Gracia, que es muy similar también lo es Max y los dos son militares. Eh, eh, en cambio, ¿cierto? Eh, Gabriel no, Gabriel es como más tranquilo, como que le gustan más otras cosas, ¿cierto? Vamos a ver entonces algunas citas que nos permitan ver estas diferencias. Yo tengo esta misma edición de ustedes. Veamos. Bueno, una diferencia es que uno cree en Dios y el otro no, ¿verdad? Acá tenemos esta cita, entonces Gabriel cree en Dios, Max no cree, y acá, aquí, se nota, ¿cierto? Queda claro que ya no cree en eso. Aquí tenemos una cita. No, yo creía en los Reyes Magos y el Espíritu Santo y esas historias cuando niño nomás. Eso es lo que le dice Max. Ahí tenemos una diferencia. Y luego, eh, acá también aparece otra diferencia con respecto a que eh, Gabriel le da importancia a lo intelectual y, Max, no, ¿cierto? Como a lo que tiene que ver con lo militar, a la patria, al honor, al progreso, qué sé yo. Y acá entonces tenemos esta otra cita que dice, él encontraría imbécil a Don Quijote, que es como el símbolo de lo intelectual, de la literatura, o yo me declararía enemigo del progreso, ya que el progreso del que habla Max, ¿qué es eso? Que es el honor, la patria, la guerra, qué sé yo. A veces la guerra en el ámbito militar es visto como progreso y Gabriel, por supuesto, va a estar en contra de eso. Bien, tenemos entonces esa pregunta. Vamos con las 6 ahora. ¿Cómo reacciona Romero al enterarse del romance de su hijo con Gracia? ¿Qué lección de vida le da Gabriel en esa conversación? Bueno, el papá de Gabriel se alegra, ¿cierto? De que ellos estén juntos, dice que Gracia le parece una buena niña y es feliz si su hijo es feliz. Pero también le dice que tenga cuidado y que sea consciente de que existe la posibilidad de que no todo vaya a ser siempre tan perfecto, de que existe una posibilidad de perder a Gracia, de perder la magia de esa relación, que en el fondo esté consciente de que puede venir el fracaso, que lo tenga en cuenta para que la decepción, si es que llegase a ocurrir, no sea tan grande. Luego, la 7 dice, explica el plan que formulan los protagonistas para permanecer unidos. ¿Cuáles son los sacrificios que tendrán que aceptar para llevar el plan a cabo? Bueno, el plan es casarse, primero por la iglesia, ¿cierto? Y luego que Gracia se embarace. Entonces, de ese modo, no les va a quedar de otra al padre de Gracia más que aceptar esa relación y permitir que se casen por el civil y de esa forma ya no podrán separarse. ¿Y cuáles son los sacrificios que tendrán que aceptar? Bueno, Gracia por supuesto embarazarse a su corta edad, ¿cierto? Y enfrentar a su padre. Y Gabriel dejar de lado la posibilidad de estudiar, de ir a la universidad,
porque si Gracia se embaraza y tienen que crear un hijo, él va a tener que trabajar en cualquier cosa y no va a poder convertirse en un profesional como siempre lo quiso y como siempre lo quiso el padre de Gabriel. Y la última dice, ¿cómo respondió el padre Rafael a la petición de Gabriel, que es el cura, ¿cierto? Bueno, él le dice que no le parece una buena idea casarlos porque dice que son muy jóvenes, que puede que sea una decisión muy impulsiva y que quizás puedan arrepentirse con algo así. ¿Estás de acuerdo con la respuesta que les da el padre Gabriel? Eso va a depender de cada uno, ¿cierto? Bueno, y eso es todo, eso sería toda la guía. Si tienen dudas me pueden escribir. Y bueno, hoy día también les voy a estar mandando otra guía, así que revisen bien la información que aparece ahí, bien, porque tiene que ver con el plazo de entrega y que también es sobre la lectura complementaria. Eso, segundo medio, que estén muy bien, les mando un abrazo y cuídense mucho.